La industria del cómic ha estado llena de momentos épicos, como la creación de la primera familia de Marvel, el establecimiento del Caballero de la Noche como un icono oscuro, la primera aparición de uno de los 3 iconos más grandes del cómic y, ¿por qué no?, la creación de todo el género en 1938. Pero estas historias serían demasiado aburridas de no ser por los crossovers, ya sabes, los Marvel Team Up, los de Brave and the Bold, donde personajes como Flash, Green Arrow y Green Lantern colaboraban en misiones más difíciles de lo normal, o los clásicos World Finest de Batman y Superman, donde estos tenían aventuras más que dignas de las historias de la Edad de Plata. Pero definitivamente el crossover más importante de toda la historia del cómic es Crisis en Tierras Infinitas. La idea bajo la que se creó Crisis en Tierras Infinitas era terminar con las confusiones del público sobre el desconocido multiverso. Pero, ¿acaso era verdad que las historias eran confusas teniendo tantos universos divididos en tantas historias? Pues miren, antes de Crisis en Tierras Infinitas, DC tenía 2 tierras principales. Tierra 1, donde en algún punto de la década de los 50 personajes como Superman, Wonder Woman y Batman comenzaron a tener aventuras, y Linterna Verde y Flash sufrieron un reinicio, donde incluso se les cambió la identidad secreta. Y Tierra 2, el universo donde todo empezó. Aquí habitaban el primer Superman, Wonder Woman y Batman, y personajes como Black Canary, Doctor Fate, Satana, Doctor Midnight y Black Cat habitaban y formaban juntos la Justice Society of America, el principal grupo de superhéroes de esta tierra. Mientras también habían otros universos que servían como un apoyo y complemento para otros universos, como Tierra 3, donde el planeta estaba bajo el yugo del Sindicato del Crimen, los homólogos malvados de la Liga de la Justicia, o Tierra X, donde Alemania ganó el segundo conflicto más grande de la historia de la humanidad, hasta el momento. Así que los Freedom Fighters, liderados por el tío Sam, eran los protectores del estilo de vida americano. Sí, no pregunten por qué, pero son historias muy buenas, ¿eh? También gracias al tiempo, editoriales en bancarrota se anexaron a DC, y como sería demasiado difícil integrarlos al universo principal de los superhéroes, se integrarían a universos alternos. Por ejemplo, a finales de los 40, Fawcett Comics fue demandada por DC al supuestamente haber plagiado la imagen de Superman. La disputa duró años, pero finalmente DC terminó por comprar a Fawcett Comics y anexar a sus personajes a la Tierra S, estableciendo como parte de DC al Capitán Marvel Jr., a Mary Marvel, el tío Marvel y el conejo Marvel, entre varios otros. ¿Qué carajo? Ahora solo falta que exista la editorial Marvel. También pasó lo mismo con la editorial Charlton Comics, que a mitad de la década de los 50 se terminó anexando a DC Comics por problemas económicos, integrando a Nightshade, Judomaster, Capitán Atom, a los 2 Blue Beetles y Peacemaker a otro universo alterno. Y al parecer esta temática del multiverso no era tan difícil de seguir. Si querías leer los cómics de la Liga de la Justicia, entonces leías la Tierra 1. Si querías a la Sociedad de la Justicia, entonces Tierra 2. Universo Charlton para leer a Blue Beetle y sus compañeros, pues ibas por los cómics de Charlton Comics y así sucesivamente. Pero el problema aparecía cuando llegaba Superman, Wonder Woman, Batman, incluso Flash y Linterna Verde, personajes con homólogos en ambos universos. La pregunta frecuente sería: ¿por qué Superman tiene canas? ¿Por qué Batman tiene una hija que está casada con Robin? ¿Por qué Wonder Woman tiene un nombre diferente? ¿Qué demonios sucede? Cosa que solo se complicaría aún más cuando comenzaron los viajes en el multiverso. Y aquí tenemos que hablar específicamente de Flash. Este tipo ha estado relacionado desde siempre al multiverso, desde ser el primer personaje en ser revitalizado en Tierra 1, como una especie de reboot, hasta ser el primer personaje en descubrir el multiverso. Así es, en el cómic titulado Flash de 2 mundos, explicada incluso con bases científicas, al menos teóricas. En esta historia, Barry está en un evento para la caridad, organizado por Iris West, donde utiliza su super velocidad para hacer trucos de magia. En algún punto, Flash vibra para desaparecer ante los ojos de los espectadores, pero en lugar de eso aparece en una extraña ciudad llamada Keystone City.
Esta cosa se relaciona con la teoría de cuerdas, que trata de postular que en el universo que percibimos sus átomos están entrelazados a través de cuerdas, por así decirlo, que vibran a una frecuencia exacta y que hay otras dimensiones que vibran a frecuencias diferentes. Entonces, si un individuo logra vibrar a la frecuencia exacta, este podrá percibir esta nueva realidad, cosa que Flash logró. Pequeño disclaimer sobre que no está corroborado por la física y posiblemente jamás esté comprobado esto, porque nunca falta el loco que se quiera meter un Satisfyer por el ojo del Cíclope para sentirse Flash. Regresando con el rayo escarlata, este vibra a la frecuencia exacta para llegar a Tierra 2. Aquí, Barry se encuentra con el primer Flash, Jay Garrick, quien ya estaba retirado. Juntos se enfrentan al violinista Thinker y Shade, villanos de Jay Garrick. La historia termina con Barry regresando a su universo y Jay anunciando su salida del retiro superheroico. Esta historia fue un parteaguas para lo que se avecinaba, pues el éxito de esta hizo que en primera revivieran historias de otros superhéroes de la Edad de Oro, localizados en Tierra 2, y en segunda, la editorial entendió que ver a superhéroes de diferentes épocas y sus interacciones era algo muy interesante, así que se crearon cómics especiales que se publicarían anualmente, llamados Crisis. Los cómics bajo el título Crisis suponían el gran evento anual en el que nuestros héroes de la Liga de la Justicia viajarían a otro universo para resolver una amenaza que solos no podrían, aunque comúnmente cruzaban caminos con la Tierra 2 y su Sociedad de la Justicia. Aquí fue también donde hizo su primera aparición el Sindicato del Crimen. Obviamente estos viajes por el multiverso complicarían aún más la forma de entender la continuidad de los cómics, así que dentro de la editorial se comenzó a cocinar una idea con la que se podría acabar con todos estos malentendidos. Muchos niños de la época crecieron leyendo a la Liga de la Justicia y estos crossovers con los héroes de la Edad de Oro. Dos de ellos, Marv Wolfman y George Pérez. De hecho, Wolfman escribió una historia en su juventud. En esta, los héroes del pasado, presente y futuro de DC se unían con un mega evento para detener al bibliotecario, un villano creado por Marv para esta historia, mientras a la vez se preguntaba por qué nunca se había adoptado el formato de serie limitada en los cómics, formato que actualmente es de lo más común y que cuando se volvió escritor profesional y trabajó un momento con Marvel, se dio cuenta que el público desconfiaba con las series limitadas por su pequeño número de publicaciones, a diferencia de cómics ya establecidos como The Amazing Spider-Man. Y en 1980, George Pérez y Marv Wolfman crearon los nuevos Jóvenes Titanes, junto a su historia más conocida, al menos en este momento, El Contrato de Judas, el cual parece ser el único cómic que sobresale de los Teen Titans para quienes adaptan sus historias. Por estos años, Marv recibió una carta de parte de un fan pidiéndole reparar la continuidad del multiverso DC. En ese momento, a su mente regresó el bibliotecario, a quien ya había usado como villano de los Teen Titans, ahora llamado como el Monitor, y ese evento que escribió en su juventud. Marv llevó estas ideas a la directiva de DC, y la idea, el planteamiento y las consecuencias parecían tan buenas en el papel que solo 4 días después de ser presentada la historia fue aceptada, y en 1981 se comenzó a planificar cómo sería esta historia, con Marv Wolfman y George Pérez como cabezas del equipo. Se escuchará loco, pero esto les llevó años. Así que en 1985, justo en el aniversario número 50 de DC, se estrenaría Crisis en Tierras Infinitas número 1. Más allá de nuestros héroes de DC, Crisis en Tierras Infinitas cuenta con un buen número de personajes principales muy originales, empezando con el Monitor y el Antimonitor. Estos fueron creados junto al multiverso, el Monitor de materia y el Antimonitor de antimateria. Estos dos se enfrascarían en una batalla que duraría 1.000.000 de años, hasta que ambos cayeron en un sueño eterno, o bueno, eterno al menos hasta que 9.000 millones de años después, un científico de un universo desconocido llamado Paria despertó al Antimonitor por sus ansias de conocimiento. Cuando el Antimonitor comenzó a destruir las tierras del multiverso infinito, el Monitor despertó,
castigando a Paria por lo que había hecho, obligándolo a ver la destrucción de todas y cada una de las tierras que el Antimonitor tocara, con el fin de expandir el universo de antimateria. Así, el Monitor viajaría por el multiverso para encontrar a los héroes capaces de detener a su hermano. Es aquí donde también encuentra a una bebé a la que adopta y la convierte en la heroína Harbinger. Pero como ya dije, su primera aparición fue en los Teen Titans, donde actuaba como una mente maestra que le daba armamento a distintos villanos. Esto con el único objetivo de provocar a los héroes de la Tierra y saber si estaban a nivel de la misión. La crisis en Tierras Infinitas iniciaría en Tierra 3, donde el Antimonitor comienza a consumir el mundo del Sindicato del Crimen, mientras que Lex Luthor, el único héroe en esta Tierra, decide replicar una historia que todos conocemos. Lex, junto a su esposa Lois Lane, decide meter a su hijo Alexander en una nave con la que, segundos después, escaparía de la destrucción de su Tierra, saliendo incluso de la Tierra 3. Así el Monitor rescataría a este bebé con el poder de la materia positiva y negativa, y comenzaría a reclutar a los héroes de distintas épocas y universos. Inicialmente el Monitor envía distintos escuadrones de héroes a proteger unas torres con las que espera detener la destrucción de las 5 tierras principales, pero cuando el Monitor encuentra una forma de detener al Antimonitor, es asesinado por Harbinger, quien había sido controlada por el Antimonitor. Así que Paria, Alexander y una arrepentida Harbinger, ya liberada del control mental, buscan otra forma de detener a la destrucción de las tierras infinitas. Mientras esto sucedía, Flash, quien se había retirado hacia el futuro, buscaba respuestas sobre lo que ocurre hasta que es capturado por el Antimonitor y Psycho Pirate, quien pasa días atormentando a Flash al manipular sus emociones. Los héroes dentro de la nave del Monitor van en busca del Antimonitor, donde al encontrarlo comienzan un combate salvaje, brutal. Ni aun con todas sus fuerzas los héroes pueden hacerle frente, aunque el combate termina con Supergirl sacrificándose por la supervivencia de Kal-El y el Antimonitor escapando. Y quiero detenerme para hablar de la muerte de Supergirl. Claro, no era la primera muerte de algún personaje de cómics, pero de una superheroína como lo es Supergirl. Marv Wolfman explicó en más de una ocasión que la razón por la que tomó esta decisión de deshacerse de Kara fue porque a través de los años la idea de que Superman era el último hijo de Krypton se había debilitado mientras más kryptonianos aparecían. Supergirl, Krypto, los criminales de la zona fantasma, hasta la ciudad embotellada de Kandor. Así, solo deshaciéndose de Supergirl, esperaban que después de la crisis se restaurara el estatus de Kal-El como el último superviviente de Krypton. Otra muerte aún más impactante es la de Barry Allen. Aún después de escapar de la batalla con Supergirl, los problemas para el Antimonitor no paraban. Barry logra librarse del control de Psycho Pirate y descubrir la arma de antimateria con la que el Monitor buscaba terminar por destruir las tierras restantes. La única forma que Flash encuentra para detener el arma es correr del lado contrario en el que gira el cañón de esta, así estropeando el arma. Pero al correr tan rápido, la antimateria comienza a afectar el cuerpo de Barry, desapareciendo en medio de su sacrificio que impactó a toda la industria del cómic. Todo el mundo quedó impactado al ver el sacrificio de uno de los héroes más grandes de la editorial. Este suceso fue algo tan grande que traspasó la barrera de lo legal, pues hasta Marvel Comics le rindió homenaje al velocista Escarlata, reconociéndolo como el hombre más veloz de los cómics. Este segundo ataque al Antimonitor lo debilitó lo suficiente como para que Brainiac y otros villanos intentaran tomar control de las tierras restantes. Eso al menos hasta que los héroes intervienen en este conflicto. Pero la batalla es detenida por el Green Spectre. Así, los héroes y villanos se unen para detener a la extinción del multiverso. Mientras los héroes peleaban contra el Antimonitor en el inicio de los tiempos, los villanos buscan la forma de evitar la creación del multiverso. Así, venciendo al Antimonitor y viendo el nacimiento de un nuevo universo. Un solo universo. Crisis en Tierras Infinitas reestructuró desde la raíz el universo de DC, integrando a este universo a todos los héroes de los demás universos que no tuvieran un homólogo en la Tierra 1. Por fin podíamos tener la posibilidad de ver a Capitán Marvel junto a Superman, y a Batman intercambiar palabras con Blue Beetle.
fue la división perfecta para extirpar todos esos elementos extravagantes de las historias comunes de la Edad de Plata. Y obviamente, como sabrán, el multiverso sí regresó en Crisis Infinita, donde hasta revivieron personajes odiados. Pero este gran macroevento llamado Crisis en Tierras Infinitas no solo inspiró el segundo reinicio de DC, Flashpoint, porque sí, aunque la editorial tenga fama de reiniciarse a cada rato, realmente solo ha sucedido en 2 ocasiones. También inspiró a Marvel para su pseudo reinicio entre comillas, con Secret Wars del 2016, porque una historia en la que los héroes de universos alternos, 2 directamente relacionados, se unen para, en primera, evitar la destrucción del multiverso y después derrotar al personaje antagónico que resulta tener el poder de reestructurar el multiverso, y que sus resultados son la unión de personajes puntuales de otros universos a la Tierra principal, me resulta algo similar. El punto es que Crisis en Tierras Infinitas es uno de los cómics más influyentes de los 80s. Le dio forma al universo de DC, que es el status quo de la actualidad, y terminó con la Edad de Plata para todos los cómics en general. Yo fui el host para la Comic Cueva y conmigo será hasta la próxima. Chao.